Introducción a la lectura universitaria, basada en la obra Cómo leer un libro, de Mortimer J. Adler y Charles Van Doren. Parte 3, capítulo 13. Cómo leer historia. Preguntas a plantear frente a un libro de historia, biografía y autobiografías. Cómo leer temas de actualidad. La historia, la narración del pasado, es clasificada con más frecuencia en la categoría de la ficción que en la de la ciencia. Esto no significa que un historiador invente los hechos, como un poeta o un novelista. Un buen historiador no inventa el pasado, se considera responsable, comprometido con la verdad de los hechos. Sin embargo, nos cuenta los hechos de acuerdo a su criterio o puede resaltar más unos hechos que otros. Por eso, la primera regla para leer historia consiste en leer más de una versión de la historia, de un hecho o de una época si queremos conocerlos a fondo. Por otro lado, también podemos encontrar las llamadas novelas históricas. Estos libros pertenecen al grupo de literatura imaginativa o de ficción, ya que, aunque incluyen en el relato hechos, datos y personajes históricos, estos están mezclados con la imaginación del autor. Preguntas a plantear frente a un libro de historia. 1. ¿En qué consiste el tema? Toda historia trata de un tema concreto y limitado. Para leer bien un libro de historia, hemos de saber con precisión sobre qué trata y sobre qué no trata. 2. ¿En qué época sucede la historia y cómo se cuenta? El historiador cuenta una historia que sucedió en el tiempo, pero es él que decide cómo relatarla, por años y generaciones o siguiendo otros criterios. Por ejemplo, agrupando la historia económica de la época, la política, la cultura, etc., de una época determinada. 3. ¿A qué le atribuye el autor mayor importancia? Es decir, ¿qué aspecto de la historia que se relata le parece fundamental al historiador? Pues es la que tratará en mayor profundidad. Biografía y autobiografías. Una biografía es un relato sobre una persona real. Es una porción de historia, la historia de una persona y su época. La autobiografía es la historia de uno mismo. Toda biografía es vista por los ojos del autor y como tal hay que leerla, pues es él el que decide lo que quiere contarnos sobre la persona real. Lo mismo ocurre con la autobiografía, que siempre nos dice algo sobre su autor, aunque haya ciertas cosas que quiere ocultar. Hay que recordar que, si se desea conocer la verdad sobre la vida de una persona, hay que leer el mayor número de biografías sobre ella que se puedan encontrar, incluyendo su autobiografía, si es que la escribió. ¿Cómo leer temas de actualidad? La mayoría de personas dedica mucho más tiempo a leer periódicos, revistas, libros de acontecimientos de actualidad, etc., que a otra clase de libros. Para poder realizar la lectura de libros de actualidad una forma efectiva, debes plantearte una serie de preguntas. 1. ¿Qué quiere demostrar el autor? En términos generales, podemos suponer que todos los libros sobre acontecimientos actuales desean probar algo, resultando a veces fácil descubrir de qué se trata. En muchos casos, la publicidad de la editorial explica la tesis principal que se defiende en el libro, y si no aparece en la portada, es posible que el propio autor la explique en el prólogo. 2. ¿A quién quiere convencer? ¿Va el libro dirigido a los enterados y pertenece al lector a esa categoría? ¿Va dirigido a un pequeño grupo de personas que puede hacer algo? Y rápidamente, acerca de la situación que describe el autor, ¿o es para todo el mundo? Si el lector no pertenece a la clase de público al que va dirigido el libro, quizá no quiera leerlo. 3. ¿Qué conocimiento especial presupongo? En este caso, empleamos la palabra conocimiento en un sentido muy amplio y quizás sería mejor decir opinión o prejuicio. Muchos autores escriben solo para los lectores que coinciden con ellos. A veces resulta difícil describirlos
presupuestos de un autor, quien además piensa que los mismos son compartidos por el lector. 4. ¿Qué lenguaje especial utiliza? Esto es algo aplicable sobre todo a periódicos y revistas, pero también a todos los libros sobre acontecimientos actuales. Hay ciertas palabras que provocan respuestas especiales, que seguramente no coincidirán con las respuestas de los lectores del próximo siglo. Debemos intentar controlar estas respuestas, o al menos saber cuándo se producen. 5. ¿Sabe realmente de qué habla? Debemos preguntarnos si el que escribe sabe todo lo que debería saber para ofrecer un relato justo y equilibrado. Hay que preguntarse si el que escribe no tiene una actitud parcial, voluntaria, o si, a pesar de tener la buena voluntad de ser objetivo, está desinformado respecto a los hechos que describe. Ambas situaciones pueden manipular el relato confundiendo al lector. Ejercicio 1. Lee atentamente la lectura. La extinción de los animales. Hace 65 millones de años se extinguió el último dinosaurio no aviario, igual que los gigantescos mosasáuridos y plesiosaurios en los mares y los pterosaurios en los cielos. En plancton, la base de la cadena alimenticia del océano se vio muy afectado. Muchas familias de braquiópodos y esponjas de mar desaparecieron. Los restantes amonitas de concha dura se esfumaron. Se redujo la gran diversidad de tiburones. Se marchitó la mayor parte de la vegetación. En resumen, se eliminó más de la mitad de las especies de la Tierra. ¿Qué causó esta masiva extinción que marca el final del Cretácico y el comienzo del Paleógeno? Los científicos todavía no han encontrado una respuesta. Quien lo consiga deberá explicar por qué murieron estos animales, mientras que la mayoría de los mamíferos, tortugas, cocodrilos, salamandras y ranas sobrevivieron. Las aves se libraron, al igual que las serpientes, bivalvos y los erizos y estrellas de mar. Incluso a las plantas resistentes, capaces de soportar climas extremos, les fue bien. Los científicos suelen coincidir en torno a dos hipótesis que podrían explicar la extinción del Cretácico: un impacto extraterrestre, por ejemplo, un asteroide o un cometa, o un periodo de gran actividad volcánica. Cualquiera de los dos escenarios habrían ahogado los cielos con restos que privaron a la Tierra de la energía del Sol, impidiendo la fotosíntesis y extendiendo la destrucción arriba y abajo de la cadena alimenticia. Una vez que se asentó el polvo, los gases de efecto invernadero, bloqueados en la atmósfera, habrían provocado que se disparara la temperatura. Un repentino cambio climático acabó con muchas de las especies, mientras que otras lograron sobrevivir a la prolongada oscuridad. Asteroide o volcanes. La teoría del impacto extraterrestre proviene del descubrimiento de que un estrato de roca que data precisamente de la época de la extinción es rico en iridio. Este estrato se encuentra en todo el planeta, en la Tierra y en los océanos. El iridio es raro en la Tierra, pero se encuentra en los meteoritos con la misma concentración. Esto condujo a los científicos a afirmar que el iridio se esparció por el planeta cuando un cometa o un asteroide cayó en algún lugar de la Tierra y, a continuación, se evaporó. Se ha descubierto un cráter de 180 kilómetros de ancho en la península de Yucatán de México, llamado Chicxulub, y se ha fijado su antigüedad en 65 millones de años. Muchos científicos creen que la lluvia radiactiva causada por el impacto mató a los dinosaurios, pero el núcleo de la Tierra también es rico en iridio.
y el núcleo es el origen del magma, que algunos científicos afirman que vomitó en enormes torrentes que se apilaron en más de 2.4 kilómetros de anchura sobre 2.6 millones de kilómetros cuadrados de la India. Este periodo de actividad volcánica también se ha calculado que ocurrió hace 65 millones de años y habría extendido el iridio por todo el planeta, junto con el polvo que ocultaba la luz solar y los gases de efecto invernadero. Ambas hipótesis son meritorias. Algunos científicos creen que ambas pueden haber contribuido a la extinción y otros sugieren que la causa real fue un cambio más gradual del clima y del nivel del mar. Independientemente de lo que provocó la extinción, marcó el fin del reino de terror del tiranosaurio Rex y abrió la puerta a que los mamíferos se diversificaran rápidamente y evolucionaran a nichos recién abiertos. National Geographic.